El hombre debe entender que una sola infracción, una sola desobediencia a los muchos mandamientos que Dios ha dado, desobedecer uno solo de ellos, deja el alma penalmente sentenciada a la muerte, con necesidad de salvación de la muerte. A través de la ley divina me doy cuenta que no la puedo cumplir, que hay un defecto moral en mí, que no puedo cumplir al pie de la letra lo que Dios manda. Tengo una incapacidad moral de poder cumplir lo que Dios me manda. Me voy a rebelar siempre contra la moral de Dios. Si Dios dice, no mentirás, en algún momento mentiré. Si Dios dice, no codiciarás, en algún momento codiciaré. No puedo evitar codiciar. No puedo evitar sentir un deseo sexual por una mujer que no es mi esposa. No puedo evitarlo. En Mateo 5:27, el Señor dijo, oísteis que fue dicho en la ley de los mandamientos del Señor, no cometerás adulterio. Mas yo os digo que cualquiera que mirare a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y estamos todos en eso. Ningún hombre está libre de caer en esa situación. En Romanos 2:16, el apóstol Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio, los secretos serán traídos a la palestra en el horroroso y espantoso juicio ante el gran trono blanco, en donde las personas que mueran en el camino ancho van a tener que ir a parar. Cristo nos abrió una puerta estrecha para librarnos de tener que ir al infierno y al juicio, para que no vayamos a juicio. Un solo pecado en el ámbito penal, en materia penal, basta que les sea encontrado en su hoja de vida, desde que uno nace, vive y hasta que se muere. Abriendo los libros de su hoja de vida, bastará que les sea leído un solo pecado cometido, estando en vida física en esta tierra, en donde por ese pecado su alma quedó sentenciada a la muerte, para que esa sentencia vaya a ser ejecutoriada en el juicio ante el gran trono blanco. Y eso va a resultar en que va a ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. Un solo pecado. Entonces, de ahí, en virtud de esto, es que el hombre tiene que entender que el único método, la única forma en que nuestras almas fueran salvadas, de que una vez que el cuerpo muera, el alma vaya al infierno a esperar en tormento el juicio, y por un pecado, o sea, por más pecado peor todavía, queda más condenada nada más. Pero un pecado basta para la condena al lago de fuego. O sea, la única manera en que el ser humano pudiera ser librado de que al morir vaya al infierno es que desde que nace, vive toda su vida y hasta que se muere, jamás cometiera un solo pecado, cero. Y eso es imposible. O lo otro sería, sustitución, que alguien asumiera nuestra vida. O sea, que alguien que jamás pecara, que no tendría él por qué ser muerto por su propio pecado, o sea, una persona que no pecara nunca, como lo es Cristo, asumiera todo nuestro paso por este mundo. Pecado que nosotros cometamos, que nos sentencia nuestra alma a la muerte, le fuese imputado a Él, como si Él los hubiese cometido. Yo cometo un pecado, Cristo lo cometió. Entro por la puerta estrecha, ahí cometo un pecado, Cristo lo cometió Él el pecado, no yo. Yo cometo otro pecado, Cristo lo cometió, no yo. Hasta que yo me muera, sustituido por Cristo. Cristo se hace cargo de todo pecado que yo cometa hasta que yo me muera, para dejarme exento de toda condena. Absorber Cristo todos los pecados míos y asumirlos Él, como si Él los hubiese cometido, lo que yo cometeré todo mi paso por este mundo. Arrepentíos. El arrepentimiento es un cambio de parecer en el aspecto moral. Si una persona dice, yo puedo evitar pecar, eso es lo que me parece a mí, que si yo le pido a Dios un poder, que Él me dé un poder para nunca más pecar, yo podré nunca más pecar. O sea, que yo en un punto en mi vida voy a cambiar mi condición moral, voy a adquirir la sublimación moral, seré igual a Dios en lo moral. De ahí en adelante no pecaré más. Si una persona piensa esto, tiene que cambiar ese pensamiento, tiene que arrepentirse en el aspecto moral, debiera pensar lo correcto, de que nosotros pecaremos contra Dios, contra sus mandamientos, hasta que nuestros cuerpos físicos se mueran. ¿Entienden? Es el primer aspecto del arrepentimiento.
cambio de parecer en el aspecto moral. Ahora, en el aspecto espiritual, por haber pecado una sola vez, mi espíritu murió mi espíritu, y yo necesito que Dios me haga nacer otro espíritu mío de nuevo, un nuevo ser espiritual creado en Cristo Jesús, porque mi espíritu murió, no existe más mi espíritu que tenía inicialmente. Dios me hizo espíritu, cuerpo y alma. Dios nos dice a nosotros cómo fue que nos creó a los seres humanos, al primer hombre, en Génesis capítulo 2, versículo 7. Ahí leemos nosotros lo siguiente: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, el cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, sopló el neuma, el espíritu humano, y el ruaj, el alma, y fue el hombre un ser viviente. El alma es nuestro yo, somos nosotros. El cuerpo y el espíritu solamente son complementos para el alma, pero el alma somos nosotros, nuestro yo, ¿entienden? Entonces, Dios puso al hombre, a Adán, en el huerto del Edén. Eso es lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Aquí tenemos nosotros una ley que Dios le dio a Adán, que consistía en una pura ordenanza. Génesis capítulo 2, versículos 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todos los árboles que hay en el huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es muy parecido a no mentirás, no codiciarás, no cometerás adulterio. Bueno, al primer hombre, a Adán, le dijo: no comerás del fruto del conocimiento del bien y del mal. El día que de él comieres, ciertamente morirás. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Entonces él quedó vivo físicamente, su cuerpo, y su alma sentenciada a la muerte. Adán entró en un proceso de muerte que inició con la muerte de su espíritu. Luego el proceso continuó con la muerte del cuerpo. En Génesis capítulo 5, versículo 5, dice que Adán a los 930 años murió físicamente, muerte física, y el alma murió. ¿Dónde fue a parar el alma de Adán? Al cielo, porque sabemos nosotros, lo que conocemos la Biblia, que Adán entendió, se arrepintió y él entendió la salvación de Cristo. Dios tuvo que darle muerte a dos animales inocentes y con las pieles cubrió la desnudez de Adán y Eva. Desde ese momento Adán y Eva entendieron que el pecado se paga con la muerte, vida por vida. Pero antes, Adán se arrimó a una higuera, cortó hojas de higuera, las cosió, se hicieron delantales con Eva y empezaron a evadir la voz de Dios que les llamaba: Adán, ¿dónde estás tú? Y Adán evadía la voz de Dios, escondiéndose entre los árboles del huerto. Pero no pudiendo evadir más la voz de Dios que le llamaba, Adán tuvo que ser confrontado ante Dios. Y Adán le respondió a Dios: oí tu voz en el huerto. Y Adán estaba muerto espiritualmente. Entonces esto derrumba la doctrina calvinista, que dicen que el hombre que está muerto espiritualmente, que está corrompido, no puede oír la voz de Dios. Y aquí Adán estaba muerto espiritualmente y estaba oyendo la voz de Dios que le llamaba. Y le dice a Adán, después de estar muerto espiritualmente, Adán le dice: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Adán oyó la voz de Dios, porque el alma es la que oye, el alma. Ahora, el espíritu percibe las cosas que son del espíritu de Dios, pero cuando el espíritu muere, el hombre está desconectado de las cosas que son del espíritu de Dios, de las muchas palabras que Dios le da al hombre. Y el hombre no la puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Primera de Corintios capítulo 2, versículos 14 y 15. Porque el hombre natural, el hombre que está muerto espiritualmente, porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. Porque se han de discernir con el espíritu vivo, pero como el espíritu del hombre está muerto, no las puede discernir, porque se han de discernir espiritualmente, no las puede entender, mas el espiritual todo lo juzga. El espiritual, el que ha nacido de nuevo, porque todos morimos espiritualmente. Recordemos que el Señor le dijo a Nicodemo: el que no naciere otra vez, porque murió espiritualmente, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan capítulo 3, versículo 1 al 8. Entonces, en 1 Corintios 2, versículo 14 y 15, en el original se habla del hombre animal.
el hombre que queda dual, con un cuerpo físico y su alma metida en un cuerpo físico, exento del componente espiritual, de su espíritu propio, está muerto espiritualmente por haber pecado. La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica de inmediato sobre el espíritu. Se aplica de inmediato sobre el espíritu. Y el hombre queda muerto de inmediato espiritualmente. Vivo su cuerpo, viva su alma, pero su alma sentenciada a la muerte por un pecado cometido. Por eso digo, ¿cuántos pecados le bastó a Adán para ser destituido del huerto del Edén? Un pecado, comer del fruto que Dios le mandó no comer. El día que Adán comió, murió espiritualmente. Cuando nosotros dejamos el tierno estado de inocencia, de niñez, y adquirimos el pleno conocimiento, nos pasa lo mismo que le pasó a Adán. Al primer pecado cometido, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu nuestro y quedamos muertos espiritualmente por haber pecado. Físicamente vivo, nuestro cuerpo entrando en su propio proceso de muerte y nuestras almas con vida sentenciadas a morir. El alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Y una vez que el ser humano, dejando su tierno estado de niñez, comete su primer pecado, de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer por acción, por omisión, de pensamiento o por creer sin fe, que para Dios es otra forma de no creer, otra forma de pecar, por incredulidad a Dios. Cristo dijo, de pecado por cuanto no creen en mí, Juan 16:9. Y todo lo que no proviene de fe es pecado, Romanos 14:23. Uno puede creer en Dios, creer en su palabra, pero puede dudar algunas cosas. Está creyendo exento de fe, y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre. Es otra forma de pecar contra Dios, creyendo pero no estando plenamente convencido, exento de fe. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y la justificación es por la fe, Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, por la sola fe y nada más que por la sola fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo único que Dios le está tomando en cuenta a un ser humano para poderlo justificar es su fe en lo que Cristo hizo en la cruz, y no la fe tuya en lo que tú haces o dejas de hacer, tus obras de justicia. Para Dios, como mecanismo de intercambio, a cambio de que Dios no me mande al infierno, yo le doy mis obras de justicia. Para Dios son trapos de inmundicia, Isaías 64:6. En Tito capítulo 3 versículo 5 está escrito, nos salvó. ¿Quién nos salvó? Cristo en la cruz del Calvario. Nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Misericordia es no recibir lo que yo en justo derecho merezco. ¿Qué merezco yo? La muerte de mi alma. Ya pequé al menos una vez y en justicia se tiene que aplicar en derecho esta sentencia sobre mi alma porque pequé. Sería injusto que no se aplicara la sentencia. El alma que pecare, esa morirá. Tiene que aplicarse sobre mi alma. Es lo que yo me merezco. Es lo que justamente yo me merezco. Me lo merezco. ¿Qué es lo que es misericordia? No recibir lo que yo merezco. Tito 3:5 nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, que yo no reciba lo que en justo derecho yo merezco. En justo derecho yo merezco ser lanzado al lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. El alma que pecar en esta vida adquirirá una sentencia a la muerte, y esa sentencia adquirida aquí en vida por pecar ha de ser ejecutoriada en el juicio ante el gran trono blanco, y como consecuencia que se aplique, que se ejecutoríe la sentencia, el alma será lanzada al lago de fuego. Y eso es lo que se merece el ser humano en justicia, y no hay más. Pero vino Cristo. Cristo, por amor infinito a nuestras almas, teniendo Cristo la inmortalidad, siendo el invisible, Él tiene la inmortalidad, Él puede sufrir el que se le aplique la sentencia sobre el alma de Cristo, la puede sufrir el alma de Cristo y la puede sobrevivir, volver a tomar su vida. Nuestras almas no. A un alma humana que se le aplique la sentencia, el alma que pecar esa morirá, adquirida aquí en vida por pecar, si se le aplica la sentencia y va condenado al lago de fuego, no puede volver a tomar su vida,
no puede vivir, sobrevivir a la sentencia, que se le aplique la sentencia, la condena, no puede, pero Cristo sí puede. Y como Cristo sí puede ser objeto de que se le aplique la sentencia, muerte del alma, y nosotros no, entonces Cristo nos sustituye la sentencia, la condena, la muerte eterna del alma. Él en vez de nosotros. Entonces, en la pregonación de buena noticia de salvación, que el Señor se lo entregó, se lo reveló al apóstol Pablo, tenemos la palabra por en lo que escribe el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Ahí está anunciando lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar de nuestros pecados, salvar nuestras almas, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Ahí está la palabra por, significa sustitución. Cristo en vez de ti, Cristo en vez de mí, tomando nuestro lugar en representación de nosotros. Cristo estaba siendo muerto en vez de ti, para que tú no. Cristo murió en vez de ti, por causa de los pecados tuyos, que Cristo los tuvo que asumir Él, como si Él los hubiese cometido todos. Los pecados que nosotros los cometeremos todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en el cuerpo, porque todo el tiempo que nuestras almas vivan incorporadas en nuestro cuerpo, vamos a caer en pecados. Y un solo pecado por sí solo, independientemente de los demás pecados que pudiéramos o no cometer, sentencia el alma a la muerte. Entonces el Evangelio es esta pregonación, es este anuncio, que Cristo murió por, ahí está la palabra por ti lo hizo Cristo, por ti, para que tú no vayas al infierno, por mí, para que yo no vaya al infierno, por nosotros, en vez de nosotros, por causa de los pecados de nosotros. Dice 1 de Pedro 2:24, Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por ese motivo, Cristo murió, fue ejecutado a la muerte, condenado a morir, y murió por causa de los pecados de nosotros, que Cristo los asumió como si Él los hubiese cometido. O sea, cada masturbación mía, cada mal pensamiento, cada cosa que hablo mal de mi prójimo, cada acto de inmoralidad sexual, cada mal pensamiento, cada mentira, lo cometió Cristo, no lo cometí yo. Yo soy inocente de todos los cargos. Todos los pecados míos los asumió Cristo en la cruz. Él los cometió, yo no. Qué injusto esto. Qué injusto. He de pagar yo lo que no robé, pero era la única manera de que nosotros pudiéramos ser exentos de toda condena. Que Cristo fuese imputado, que Él fuese hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, Gálatas 3:13. Al que no conoció pecado, Cristo, por nosotros, Dios, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Era la única manera.